Muy buenas tardes Raquel. Buenas, mi querido José Vázquez, bienvenido. Un tiempecito sin saber de ti, pero aquí estás. Cuéntame todo. ¿Cómo vamos por ahí por Todo bien y Houston? mejorando. Qué bueno, qué No, bueno. aquí la estamos trabajando, pero seguimos con vida y salud. Gracias Eso, a ti, eso es lo que igualmente. queremos. Feliz año nuevo y bienvenido a la plataforma de Nata Champion una vez más, tu casa. Hablemos un poquito de los temas que están calientes en el área de la economía. Háblame cómo fue por ejemplo, el Black Friday en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las ganancias o las pérdidas económicas con la situación de la pandemia allá en ese estado? Bueno, para nadie es un secreto. Bueno, con relación al estado de Texas, mira, hay algo que yo te tengo que confesar. Para el 13 de este mes, pero, perdón, entra en efecto el aumento de 21 estados de su salario mínimo, producto de la inflación que ha habido en ellos. Pero Texas, a pesar de toda la situación que hay en Estados Unidos de la inflación, que es algo prácticamente sin precedentes, la inflación que se ha presentado en este año tenía 40 años que no se presentaba, o sea, algo sin precedentes. Pero eh, sí te puedo decir que Texas es un estado que tiene una economía bastante sólida, una economía grande, que se puede comparar incluso el tamaño solamente de la economía de aquí de Texas, se puede comparar con la economía de Rusia, el país más grande del mundo. Es una Oh, economía sólida y lo que a otros estados los afecta, a un estado como este los fortalece. lo fortalece. Pero creo que sí, que las compras y todo se dieron como de costumbre, porque a nivel de la compra del Black Friday, el famoso Black Friday, el Omicron, esa variante del COVID no estaba afectando tanto como ahora. O sea, la variante sí estaba, porque incluso logró hacer lo que a la variante Delta le costó 3 meses, a la variante Omicron le costó 3 semanas en Estados Unidos. Sí, De ahí en fue muy promedio rápido. hay 500.000 infectados por día. Claro que ha afectado la Wow. economía, ha habido un desabastecimiento, ha habido muchas limitaciones producto de la pandemia. Yo leí de un compañero, que fue compañero mío de la universidad, que él hablaba sobre que el Omicron en República Dominicana ha afectado las empresas. Bueno, claro que sí, porque es el nivel o sea, realmente esta variante ha afectado bastante y no es tanto para internamiento o para muertes como la variante anterior o el COVID per se, pero sí es muy infectuosa, o sea, mucha gente se infecta, tiene que dejar de ir al trabajo, Entonces, ha habido no una indiferencia, sino una posición, a mi juicio la correcta, de no intentar cerrar la economía de nuevo. Pero aunque no la cierren, igual las empresas se resienten. O sea, tú No, tienes que de hecho, el entender que ahora presidente mismo Luis Abinader dijo en una locución que no se debe pensar ni siquiera pasarle por la cabeza a República Dominicana cerrar porque no estamos en la mejor posición. O sea, en este momento no hay forma de que eso pase, aunque se contagie no el hay país ningún tipo. completo. Igual en Estados Unidos, hay estados como Illinois, por ejemplo, en Chicago, que ya aquí no están asistiendo niños a la escuela, pero en Texas siguen yendo a la escuela. Pero es un absurdo pensar en cerrar la economía. Incluso los cheques de estímulos ya se están restringiendo, se están disminuyendo esas ayudas. Y el presidente también, allá en República Dominicana, Luis Abinader, habló sobre que ya no se puede subsidiar más el combustible, que para mí eso era un absurdo. Porque, por ejemplo, en el caso específico de la inflación, se veía en un primer momento como pasajera, pero ya no estamos hablando de una inflación pasajera, es algo tangible, es algo real y planetario. O sea, no es que República Dominicana, por ejemplo, si la inflación en este año en Estados Unidos se calcula el año pasado, se calcula que fue alrededor de un 7%, algo sin precedentes. Cuando Estados Unidos le da tos financiera a Latinoamérica, le da una gripe que se está muriendo, le da neumonía. La Sí, República claro, claro. Dominicana, que es uno de los países más azules de la región, más pro Estados Unidos, uno de los que más acuerdo tiene con Estados Unidos, es de los que más se resiente. Entonces, si aquí hay inflación, imagínense en República Dominicana. No, no, claro, es Yo, algo. por ejemplo, no es algo terrible. Yo, por ejemplo,
que siempre, tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, cuando voy al súper o algo que veo la diferencia entre cómo estaba antes y cómo está ahora, o sea, es algo que es alarmante realmente. Así Y el es. desabastecimiento que uno percibe, o sea, más allá del que siempre pudo haber existido, tú vas a un supermercado ahora y tú ves la góndola vacía, cosa que aquí nunca se veía antes. No, claro, Realmente, no, claro, pero claro. sí creo que tampoco estamos tan mal como cuando comenzó la pandemia, pero hay muchas situaciones. ¿Tiene una preguntita, doña No, Raquel, por ahí? y van a seguir habiendo situaciones porque es que la economía mundial ha sido afectada a gran manera, en todos los sentidos. Lo que tenemos que concientizarnos y racionalizar las porciones que tenemos. Aprender a vivir con la COVID realidad. Una pregunta, ¿qué tanto ha crecido la economía en República Dominicana en los últimos 3 meses, 4 meses, del Pues 2021 mira, a siempre, enero? siempre el último trimestre del año, voy a hablar sobre el año completo. Realmente el crecimiento de República Dominicana, si no me equivocar, está entre los 3 países que más crecieron del mundo completo. Oigan lo que estoy diciendo, ¿eh? República Dominicana está entre los 3 primeros países que más crecieron del mundo. La República Dominicana está entre uno de ellos, pero también hay que hablar de inflación. El detalle con el crecimiento está porque la gente no diferencia, por ejemplo, distribución de producción, que eso se podría meter en el mismo listado, pero no es lo mismo consumo que inversión o consumo que producción. En el caso, por ejemplo, nuestra economía ha logrado tener un despegue, pero la economía de nosotros, más que muchas otras, es muy dependiente. Me explico. Uno de los principales, a razón de que, por ejemplo, a razón de que tú crees que se ha aumentado tanto la divisa, que antes para finales de agosto, estábamos hablando de 7.000 millones, más de 7.000 millones de dólares que habían llegado, cuando se proyectaba que iban a ser menos de 6.000. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es que los estímulos de ese más de 1 millón de dominicanos que están en Nueva York y Yo en me todo fui. Estados Unidos, esos cheques de estímulo, están por encima de sus ingresos promedios. ¿Qué hace el dominicano envía para la República Dominicana? Se lo envía a su mamá, se lo envía a la novia, se lo envía a la madre, se lo envía al Sí, hermano, claro, al abuelo, claro. entonces, Ha y crecido en esa es ese la aspecto. realidad en la que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué sucede? Que esos dominicanos antes iban y lo gastaban ellos, muchos de ellos se quedaron aquí y lo enviaron. Entonces eso hace que el flujo de dinero se formalice mucho más porque lo tienen que enviar por remesadoras y ese tipo de cosas. Pero eh, lo que te quiero dejar dicho es que la economía dominicana sea tan dependiente, todo, o sea, todo nos afecta, la economía todas están interconectadas, pero si Estados Unidos está mal, no se crean que nosotros podemos estar bien. O sea, el turismo No, no depende de jamás. República Dominicana. No, Nosotros claro podemos que no. tener todas las condiciones y tener Sí. el virus controlado. Pero si Estados Unidos no lo tiene controlado, si Europa no lo tiene controlado, República Dominicana no va a recibir a nadie. No, claro, por supuesto, porque empieza a Entonces, cohibirse de vuelos, empiezan a cerrar vuelos, se empiezan a cerrar los países y no hay turismo, no hay forma de que llegue la divisa a República Dominicana. con relación al 2019, la recaudación de la DGC de la DGI fueron un 25% superior que el año 2019. O sea, estamos hablando de que si en 2019 nosotros recaudamos 3 pesos, ahora recaudamos 4. Si en Exacto. 2019 nosotros recaudamos 75 pesos, ahora recaudamos 100. No fue mucho mejor con relación a las recaudaciones, pero el detalle está en que nosotros siempre, perdón, nosotros siempre nos enfocamos. No, que hay que reducir el gasto o hay que aumentar las recaudaciones. Ya todo el mundo sabe en la última intervención que tuve sobre que había que aumentar las recaudaciones. Pero, ok, Sí. si no vamos a aumentar las recaudaciones, vamos a reducir el gasto. Eso no pasa. República Dominicana se va todo el dinero en nómina, la mayoría de una nómina parásita. Ahí tú sacas, por ejemplo, en las oficinas públicas tú vas y tú encuentras que si hay 20 personas, 3 5 hacen el trabajo y los otros son, no, que el compañerito, incluso para defender un poco esta gestión, ni siquiera han sacado lo que estaban y para meter ni siquiera lo de ellos, hacer lo mismo, ¿no? Es una nómina parásita donde más, oye, donde un 75, 80% del dinero que nosotros reclamamos se ve en nómina, y eso tiene que cambiar.
No, claro, No, totalmente no, de acuerdo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Al ritmo de la economía. Y reiniciamos de nuevo aquí en Al ritmo de la economía con mi querido José Vázquez desde Texas, queridísimo mío. Yo creo que nos hable en este momento en qué afecta la República Dominicana, a la economía de la República Dominicana, que el presidente Luis Abinader ya no vaya a subsidiar lo que es el combustible. Bueno, si se dejan de subsidiar los combustibles, lo primero que se va, el transporte, el costo del transporte de cualquier bien, cualquier producto y los servicios también se verán afectados. Por ejemplo, el transporte público, probablemente o sea, el costo, que ya de por sí aumentó, va a subir. El transportarse de forma, o sea, la persona en su vehículo le va a aumentar igual. Pero más allá de eso, transportar los servicios, los bienes de un lugar a otro, y si se aumenta el costo, al final del día va a aumentar el precio para mantener el margen de ganancia. O sea, va a aumentar todo. Se repercutiría de forma negativa en el bolsillo del dominicano, que ya ha sido afectado en parte por la inflación. Gracias a Dios, la economía dominicana en el año pasado, y tanto como la norteamericana, ha tenido un notable crecimiento que no han tenido todas las economías. Pero sí decía, mira que yo veo en eso. Hay que tener claro que eternamente no se va a poder subsidiar el combustible, y que es un absurdo pensar que el gobierno va a poder seguir subsidiando el combustible, porque para poder subsidiarlo Es muy termina costoso para el tomando dinero gobierno. prestado. Y cuando toma dinero prestado se endeuda, y hay que buscar dinero para pagar ese dinero que se tomó prestado. Es un círculo vicioso el que hay que superar. Yo hablé de la reforma, había que hacerla ahora. Si él lo hace este año, que dudo mucho, porque ya está haciendo planes de reelección y todo eso, si él No, lo pero hace con este la año no lo va a situación hacer. económica que él Porque tiene ya tiene arriba, un no año creo. preelectoral, o sea, es muy poco probable que lo haga. Si no lo hace este año, entonces para el año que viene las recaudaciones se aumentaron, pero el problema es que el gasto en el Estado o sea, el gobierno no refrena su gasto, no lo refrena. Y yo te voy a decir algo, con el tema, por ejemplo, de la nueva variante del COVID, la economía dominicana se puede ver afectada por lo que te planteé ahorita, y ya no podemos hablar, y él habló muy claro, ahí lo segundo, de que real y efectivamente pueda haber algún tipo de confinamiento, de cerrar la economía. Eso es imposible. Ya los instrumentos de política monetaria se utilizaron a favor y se supieron utilizar, y creo que siempre hemos sido un país que maneja muy bien su macroeconomía, sus instrumentos lo manejan muy bien, pero ya ahora ya hay una inflación, hay un tema inflacionario que es una realidad, pero en caso de que se intentara de nuevo haber una inflación que no sé si alcanzaría ya los dos dígitos, se perdería un control sobre lo que es la economía. O sea, mira qué pasa, eso es como cuando tú tienes un edificio y tú buscas una de esas bolas grandes que le va a dar al edificio, que lo quiere derrumbar. Tú no puedes decir, bueno, solamente tú no metes la pared. Si le das con esa bola, se te va a ir el edificio entero. O sea, tú no una mitad, otra mitad, no. Eso no es así tan perfecto. En economía, lamentablemente, o sea, no es una ciencia con esa actitud. Entonces, sí creo, tenemos que esperar que hable el coronavirus, el Omicron. Tenemos que esperar que hable qué pasa en el mundo entero, no solamente allá, porque como te dije, allá está sorprendido porque hay 7.000, 5.000 casos diarios, pero aquí estamos hablando de 500.000 casos diarios. Y aquí en Texas, que es un estado caliente, que el frío o sea, que se supone que el calor no ayuda tanto como en estados fríos, o sea, como Nueva York, allá Illinois, esos estados que son más fríos. Eh, igual los hospitales están llenos. Aquí no cabe la gente con esa enfermedad. Es una realidad triste, pero es una realidad. Y con relación, mira, hay algo importante que yo quiero citar, Raquelita, para que no se me vaya a olvidar, que es el tema de la inversión en Latinoamérica. ¿Cuáles son las proyecciones? El Banco Mundial hablaba de que las proyecciones estamos hablando de menos de la mitad de lo que se entendía que se iba a invertir
En este año República Dominicana se va a perder. Y para el año que viene también. Eh, Eso es malo, pero no hay que sentirse especial. Ya se había hablado de que Latinoamérica iba a ser la región con más inversión en el mundo, sobre todo por la parte Mire qué pasa, señor, los lineamientos que está tomando Latinoamérica. Yo lo vería como una oportunidad, pero hay muchas cosas que todavía no nos dejan ser un país de inversión, sobre todo la parte de las reformas que no se ha hecho. Pero en el caso, por ejemplo, de Chile, que es seguro que esa gente va a ganar, la gente o sea, los rojos van a ganar allá. El mapa entero de Latinoamérica se está volviendo rojo. Este hombre de El Salvador, ¿cómo se llama? Él, yo no sé, él está muy contestatario, tendrá que acercar a algún bando. Y el tema de la criptomoneda está interesante porque él trató, yo sé que eso es para... Bienvenidos al ritmo de la economía con José Vázquez y Raquel Peralta, con mi hermano José Vázquez directamente desde Texas. Hermano, aquí nuestro compañero José Lumuese tiene una pregunta para usted. Saludos, José Vázquez, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pregunta, señor. Bien, y mejor ahora que me saluda, ejecutivo de allá. Un saludo para Reyes, mi hermano Reyes, para él. La plataforma número 1 de Santo Domingo Este ahora en estos momentos. Pero bien. José Vázquez, pregunta, ¿a qué se debe que en estos momentos ha estado subiendo sin parar, hay que decirlo así, el barril de petróleo? ¿A qué se debe que esté subiendo tanto y tan seguido? Tanto seguido, bueno, mira, eso tiene que ver mucho con la demanda y con la oferta. Hay un grupo de países que son los países productores de petróleo que se organizan, están organizados y toman y hacen acuerdos con relación de qué tanto petróleo ellos van a ofrecer. Entonces, en virtud de la demanda que haya y de la oferta que ellos se pongan de acuerdo para ofrecer, es que sale el precio realmente del petróleo. Hay muchísimas variantes, por ejemplo, el no confinamiento en muchísimos países del mundo ahora mismo, a pesar del tema del COVID, sí es una de las cosas que hace que suba el petróleo. Hay países como el de nosotros que no son productores. Por ejemplo, es un reto y es una amenaza para la economía dominicana un barril de petróleo $85. Claro que sí. Es una realidad. Cuando Luis Abinader encontró el barril a 40 y algo, estamos hablando casi el doble. Para él realmente es una amenaza. Señores, el barril de petróleo, cuando llegó el confinamiento a su mayor expresión, por un desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, el barril llegó como a $20 el barril. Una cosa exagerada. Entonces, hoy por hoy ya está tomando niveles normales, pero eso es un plus para el tema del aumento de los costos y de un eventual... Yo creo que los más amarillistas han dicho, no, ¿qué va a pasar con la crisis de los 70? No, eso no es verdad que va a pasar, porque no está el mismo panorama. Pero sí sé que es normal que los países... Señores, el petróleo en el mundo, cuando tú produces algo, tú no quieres saciar eso, tú lo que quieres es maximizar tu ganancia. Claro. Entonces, hay un grupo de países que producen petróleo, que son los que determinan por cuestiones de lo que ofrecen el precio del petróleo. Hay aumento, a veces puede producirse aumento en los costos de producción, se ha dado un aumento en la demanda, hay un aumento incluso del presidente norteamericano, no hace mucho, mandó a investigar el por qué el costo, o sea, por qué aumentó tanto, o por qué aumenta tanto, y por qué, o sea, aquí se refleja también en la gasolina. Yo llegué a comprar aquí gasolina en el 2019 a unos 65, o sea, gasolina regular, a la que ya le llaman regular, y hoy está a $3. O sea, la gasolina, aquí eso se maneja, porque tú haces $3 aquí en 15 minutos, pero en República Dominicana, con los impuestos que tiene el combustible, no es viable. O sea, el barril del petróleo, más los impuestos que tiene, realmente no es viable. Es muy costoso y va a repercutir sobremanera en las economías, en todas, como ya está repercutiendo, por ejemplo, aquí. Los únicos beneficiados son los países productores de petróleo, que en un momento se vieron en crisis. Estamos hablando de Latinoamérica, serían Ecuador,
está Colombia, Venezuela, Arabia Saudita, todos esos países, Arabia Saudita ya en Medio Oriente, pero son países que sí, que van a tener, que como son productores per se, van a tener, van a tener beneficios sobre eso, pero, o sea, hay muchos temas, por ejemplo, el oro bajó, el petróleo subió, pero si hay un confinamiento, créeme que por más que ellos aprieten el barril de petróleo va a disminuir su precio. Recuerden que el petróleo no solamente se usa para los combustibles, sino se usa para muchísimos derivados y productos. Para la pavimentación, ese tipo de cosas. Es un tema muy complejo, pero es la pandemia la que está, miren, ahora mismo lo que está guiando el mundo entero es la pandemia, o sea, todo la oferta y demanda, hay muchísimos temas que están variando producto de eso. Entonces estamos reorganizando prácticamente el mundo producto de esa pandemia. Sí, que se está dando una situación, Vázquez, que es que la clase iniciaron presencial de una manera pautada, o sea, un 50% es dividido en días, en 2 días. Entonces, para los estudiantes, para no juntarlo por el tema de la pandemia, pero en esa área la economía venía fluyendo. ¿Qué sucede ahora? Que se vuelve a detener lo que es la educación presencial de los niños. Porque, por ejemplo, yo no estoy enviando a la mía, yo la llevaba. Entonces, ¿en qué afecta la economía interna esa situación que se ha dado una vez más? Vamos a hablar de eso directamente a los hogares. Fíjate que sobre todo la parte de la tarde extendida, sí. Ellos tenían un desayuno, un almuerzo y una merienda. Sí, sí, sí. Yo solamente el padre tocaba buscar la cena durante 5 días a la semana, o sea, los padres. Ahora, tienen primero que tener quien cuida a los niños si trabajan ambos, o si trabaja la madre. Y más allá de eso, buscar el sustento, el desayuno, la comida y esa merienda que le daban y probablemente su cena. Entonces, eso repercute, estoy hablando de los hogares más necesitados, que son los que más envían a sus niños a la escuela pública. Esos hogares están viéndose afectados sobremanera, porque antes ellos solamente buscaban o sea, una picadera, o sea, algo. No, y los adultos se manejan fácil, pero ya con niños, claro que va a repercutir sobremanera. Entonces está el tema que es muy delicado de tener los niños, porque ¿cómo voy a trabajar si tengo los niños? Antes estaban en la escuela hasta las 4. Cuando yo salía del trabajo, lo pasaba a buscar por la escuela. Ahora no. Ahora ya no hay esa escuela. Ahora yo tengo que pagar para que alguien me lo cuide. Entonces, la ha complicado, la realidad, el tema del COVID le ha complicado mucho el tema a los hogares más pobres dominicanos. Siempre cuando hay crisis, los más vulnerables son los que más sufren. Pero, Raquel, así es. Hay un tema interesante, que es cómo el ministerio plantea una cosa y la ADP plantea otra. Sí. Y abiertamente dicen que no van a dar la clase y no la dan. O sea, yo no sé en este país, en República Dominicana, quién manda. Si son la ADP, eso ha sido así históricamente. Siempre ha sido históricamente. O sea, la dirigente dice una cosa y los sindicalistas dicen otra. Así es. Y lo que dicen los sindicalistas. Entonces, nosotros tenemos como que respetar un poco la institucionalidad. El ministro sale, Salud Pública sale y dice que sí, que se da clase. Organismos internacionales apoyan, secundan, ¿verdad? Esa iniciativa. Por la ADP. Asociación de Profesores Mexicanos, la ADP dice que no van a dar clases, que van a ver si la van a dar el 31. Y los maestros, ni tontos ni perezosos, se quedan en su casa cobrando su cheque, porque hay quien le toca el cheque. Totalmente de acuerdo contigo, eso es complicado. Entonces, un relajo, o sea, es una burla. Y con eso estoy diciendo, no estoy diciendo que usted no puede, porque yo incluso tuve una discusión con un grupo licenciado, y no, los héroes de la pandemia son los maestros, pero ¿de qué pandemia? Los héroes de la pandemia pueden ser los militares, si se quiere, hay que analizarlo a profundidad, pero los doctores, los médicos, las personas vinculadas a la área de salud, pero no los maestros. Los maestros ahora se les ha hecho la vida más sencilla, incluso de universidades. Yo puedo dar clases por aquí, virtuales. O sea que la economía de los maestros ha mejorado. Hermano José Vázquez, es todo por hoy. Vamos a
a darle un O sea, feliz término. o sea, Luis, algo ahí. Ya para finalizar, José Vázquez, una preguntita. Estamos claros que si sube el barril de petróleo, también suben los combustibles. Y por ende, sube la canasta familiar. ¿Tú crees que eso puede agravar un poquito más la economía de este país? Porque si sube la canasta familiar, porque yo creo que anda por 30,000 y pico de pesos, si no me equivoco, o tú me puedes corregir. Está un poco más alto, sí. Entonces, eso nos sigue afectando más en lo que es la canasta familiar. Repercute directamente. O sea, si yo tenía que gastar 5,000 pesos en combustible y ahora tengo que gastar 6,000, ponte tú Claro, que claro son que te 5,000, afecta, claro que 1,000 afecta. pesos más mensual que tengo que buscar que no lo tengo. Y en el caso, por ejemplo, el que tiene su vehículo, pero si el transporte me costaba 25 y ahora me cuesta 40. Que un carrito está Entonces, costando 40 pesos en República Dominicana. Un carrito de aquí a pintura. Entonces, señores, el transporte asociado en toda parte del mundo. En la ciudad capital se ha tratado de buscar alternativas al tema de transporte, porque es una realidad, hay que buscar formas de que el transporte colectivo funcione. Pero lamentablemente, el tema de los impuestos, que no comenzó de ahora, eso se le debe a Balaguer, esos impuestos para pagar, ayudar a pagar los de este. Yo creo que es darse un tiro en un pie cuando se quiere correr. Yo voy a salir a correr y me doy un tiro en un pie. Porque es contraproducente en un país que no produce petróleo. Así es. El tema de los impuestos, primero hay que tratar de educar un poco a la población. Pero yo creo que debe ser más enfocado en reducir el gasto. Ahora, reducir el gasto del gobierno, responsablemente comenzar a reducir el gasto. ¿Por qué? Porque las recaudaciones, señores, la gente no quiere pagar impuestos y nadie le gusta pagar impuestos. Y sobre todo para nosotros es muy difícil, para el latinoamericano. Sí, lo que pasa, oye, que lo que pasa no es fácil que tú vayas y compres algo y que solamente de impuestos te cobren 451 pesos, como me pasó a mí hace unos cuantos días. ¿Oíste? Que cada vez que tú adquieres algo te salga más impuestos, te cobran más impuestos que lo que vale el equipo o lo que tú estás comprando en la tienda. Es complicado. Eso. Sí, pero licenciada, permítame hacerle un planteamiento. La presión fiscal en República Dominicana, ¿cuál usted cree que es? Estoy hablando de presión fiscal, ese conjunto de impuestos que paga cada ciudadano con relación a su ganancia, a lo que percibe. Promedio, ¿cuál usted cree que es? Usted tal vez no sabe. Sí ve en su factura, porque usted de derecho sabe, pero de economía no tanto. Está alrededor de un 14%. ¿Usted sabe cuál es la presión fiscal aquí en Estados Unidos? Del 40%. Raquel, si yo tengo $1,000,000, si yo me gano $1,000,000 hoy en la lotería, estamos hablando que el gobierno se va a quedar con $400,000. En República Dominicana, claro, hay un impuesto específico para eso de la lotería y ese tipo de cosas. Pero estamos hablando ya de un 14, aquí de un 40. Y aunque los bienes y servicios sí funcionan, aquí sí funcionan. Sí, claro. Pero funcionan porque paga mucho. Allá no se paga y se sigue cosas como aquí. La parte política se está corrigiendo y hay que estar consciente. Mira, yo no soy PRMista, pero sí ha habido cambios formidables a nivel institucional. Y eso hay que saludarlo. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero hay que saludarlo. Ha habido cambios sustanciales. O sea, es una realidad. Entonces, sí, esos cambios, eso se llama honestidad. Hay que hacerlo. Son los que el dominicano decir, cóntrale, pero entonces sí, hay que pagar. Y hay que educar a la población para eso. Y no ponerse de acuerdo con nadie, porque son impuestos. Eso es una imposición. Eso no, usted lo va a pagar. ¿Por qué? Porque hay que pagarlo porque necesitamos para la medicina, para esto, para lo otro. Ahora, que cuando alguien lo haga mal, que haga como hace el presidente. ¿En cuántos funcionarios ha quitado el actual presidente? Usted se equivocó. No diga que para otro ministerio, no, te va para afuera. Yo no estoy diciendo, bueno, lo ideal tal vez fuera trancarlo, pero vamos avanzando, es un proceso. Bueno, entonces, mi hermano, ya usted sabe, un gustazo estar con usted por aquí. Es un placer siempre compartir con ustedes. Seguiremos compartiendo en otro programita, pero si bien es cierto lo que dijo José Luis, de las consecuencias
que son sociales, al final terminan siendo políticas. Hay decisiones que son políticamente, técnicamente la economía correcta, pero políticamente no lo son. Yo creo que el presidente debe sacrificar un poco de su popularidad, que bastante tiene, a pesar de, de los haters que hay, bastante tiene, y cuenta con el apoyo de mucha gente que son la política, y hacer lo que tiene que hacer. Tiene que hacerlo por la salud económica de República Dominicana. Es cuanto, doña Raquel, un placer. Nos vemos en un siguiente programa. El gusto es mío, mi hermano. Se descargó de nuevo. El gusto es mío, mi hermano. Ya usted sabe, por aquí. No se me pierda, que le extrañamos bastante. Al ritmo de la economía es una parte de, de esta plataforma que no debe faltar por mucho más tiempo. Así que ya usted sabe. Espero su invitación para lo que interesa. Claro. Mi amigo y hermano José Luis se acuerde de la gente pobre. Bueno, estuvimos al ritmo de la economía con José Vázquez, directamente desde Texas, Estados Unidos, y con una servidora, Raquel Peralta. Será hasta un próximo programa. Buenas noches.